Salud. Estamos acá. Hey, esta vez lo voy a hacer sobrio porque me quedé sin alcohol. No, eso es malo. Oh, Sobrio es malo. eso es una herejía. Voy a ver si me robo, no sé. Yo No, y cambié de... lo voy a hacer con café. Ah, bueno, eso funciona. Una droga por otra. Eh, Bueno, hoy vamos a hablar del hype. El hype, ¿por qué? Porque el hype destroza vida, destroza anos, destroza almas, destroza corazoncitos. Hasta empresas destrozas. Porque, carajo, aparte de que invertimos dinero y tiempo e ilusión, vienen y nos entregan una basofia putrefacta. Entonces eso amerita un programa porque muy mal hecho, desarrolladores, hijos de la gran Sí. publicadoras. Ah, maldito hype. Y bueno, esto es una venganza porque voy a hacer este video personal y voy Más a personal involucrar, que un hilo dental. Más sí, personal que el hongo vaginal. voy a involucrar a Nelson a la mierda y en este lo voy a tratar de arrastrar en lo más personal posible. Porque ahí vamos a destilar odio contra estos hijos de mil harapientas meretrices. Verga. Hay alguien dice que hay hype buenos y malos. Ni de verga. No existe hype bueno. Así que él tiene No, buen hype por Metroid, por el Metroid. Ok, perfecto, será muy buen pues, hype el que tienes. ¿Y qué pasa si el juego es malo? es que ya, primero, bueno, definamos que el hype según lo que, porque no es un término establecido, es algo que Sí, tenemos una noción. Y la mía es sobreexagerar las expectativas de un videojuego en concreto. Y es exacto. hype porque es inducido por las publicadoras, las desarrolladoras y sus lacayos, vasallos, meretrices y acólitos que hacen juego propagandístico. Porque una cosa es tener emoción, yo tengo mucha emoción por los juegos que posiblemente salga dentro de 10 años o dentro de 5. Otra cosa es el hype, cuando empiezan a lavarte el cerebro y con un bombardeo mediático. Ese es el problema. Exacto. Eso es, ahí Ese es el concuerdo hype. contigo. El hype es eso. O sea, una cosa es la emoción y emocionar a la gente o crear expectativa. Otra cosa es generar hype. Hype es A ver, empezar a vender algo completamente, exagerando todos los sí, features del juego, del producto, exagerándolo y llevándote a creer que va a ser la novena, décima maravilla del mundo, cuando ah, obviamente muchas veces, inclusive tecnológicamente hablando, no estamos a ese nivel para llegar a ese punto de avance. sí. Y como yo lo voy a hacer muy personal, voy a llevar el ejemplo a lo más cotidiano. El hype es lo que hace esos políticos de mierda de las repúblicas bananeras y no tan bananeras, en el que vienen a solucionar todas las pesadillas que aquejan a una sociedad y terminan llevándola al chavismo. Uh -huh. Eso es el hype. Eso es el hype en el más retorcido sentido, pero es así. Exacto. Bueno, como yo lo voy a Ese, hacer personal, quiero agarrar el primer videojuego para que de ahí también los destroce. dale, Lo hago perfecto. personal porque yo amo la saga Alien, pero mucho, 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 mucho. Me encanta Alien, como saga en cómic, en todo, y si hubiesen porno de xenomorfos lo vería. Sí hay, sí hay. Bueno, entonces Hay en live action y en caricatura. Ay, chamo, no quería caer ahí. Bueno, en fin, lo voy a ver. Ups. Y una desarrolladora que me encanta, que Gearbox, porque son los creadores de Borderlands, se llama Borderlands, y ellos van a hacer Alien Colonial Marines, un videojuego que nos iba a transportar a lo que iba a ser lo más parecido en videojuego a la Alien 2, la película de James Cameron. Y por supuesto el hype fue brutal y nos entregaron una basofia, pero lovecraftiana, con tentáculos y incluido. Sí, Fue eso fue. esperpéntico y lo que nos vendieron era eso. Vas a ser un marín cazando xenomorfos con un nivel absurdo tecnológico, de terror, de acción.
Es como si tuvieses a Jane Cameron y a Ridley Scott y a la Teniente Ripley en tus piernas, prácticamente. Y lo que terminé fue con Nicolás Maduro en la otra pierna. Ujú. Mientras Stalin te coge. Sí, algo así. Así de sodomista y jigueriano fue el caso. Ya, yo sabía que ibas a tocar ese tema. No, no Yo tenía que sabía. sacármelo del fondo porque es algo que me sigue escociendo desde hace mucho tiempo. Y cada vez que tenga la oportunidad les voy a mentar la madre 1000 veces a los de Gearsoft, los de Gearbox, perdón. Porque yo sé que aparte tienen un talento inmenso, porque no es que sea una desarrolladora cualquiera, que salía del culo del Averno de algún demonio random. No, no. Es una desarrolladora con talento y hicieron una putrefacción con mi saga de terror, quizá mi saga de terror favorita, que es Alien. Sí, es que no sé cómo o sea, es increíble cómo ese juego, o ese pseudo juego, lo que se pueda llamar esa cosa, destruyó las expectativas de cualquier futuro juego. Inclusive el nuevo cooperativo que va a salir, las expectativas las tengo tan bajas por culpa de Colossal Marines. Ah, yo no tengo expectativas. De hecho, Colonial. te admiro por tener, aunque sea expectativas bajas. No, no, pero Yo, es que cuando yo me refiero a expectativa, tú sabes cuando tú tienes un nivel y se vuelve negativa. ok, yo estoy ahí entonces, pero en el fondo. Exacto, así, o sea, Ahí, eh, o sea, siento tanto desprecio como el mismo desprecio que siento por los fanboys políticos, por los fanboys de Marvel y DC, de Pokémon. Así, sí, como el mismo desprecio que siento por sí, esa gente, siento por Alien Colonials Marines. sí, yo llegué o sea, ese juego, bueno, eso hizo que cada vez que yo escucho un juego, ¿de qué? De Alien, automáticamente es una sensación negativa. Me imagino que es lo que siente la gente cuando se emborracha mucho con anís y después bebe anís otra vez. Algo así. No es mi caso porque yo sigo bebiendo anís y cualquier cosa que tenga alcohol. Pero, A ver, para concluir, porque él me lo tomé muy personal, o sea, me afectó tanto ese juego que cuando salió Alien Isolation, que también fue patrocinado por Sega, mis expectativas fueron nulas y tardé años en darle la oportunidad a ese juego porque la marca era tan profunda en mí que dije, no, ya, no quiero saber de videojuegos de Alien, no me interesa, me no, pasó no me interesa, pero exactamente lo mismo. No quería tocar ese ¿verdad? juego, solamente porque decía Alien. Hey, los que están allí siguiéndonos, por favor, díganos qué videojuego le han vendido como si fuese la Avenida del Cristo, la Avenida de Odín, y le terminaron entregando Nova Sofia, un una carnet de la basofia, patria. un carnet de la patria, un Manuel Rosales cualquiera. Y acoto, no vale FIFA ni ningún juego de deporte. No, 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 eso no, Juegos, porque no. juegos de verdad. De verdad, súper cruel. Ah, Bueno, sí, te cedo un poco la palabra, porque ya me saqué eso del pecho, así como el xenomorfo cuando nace. ahí voy yo con uno que me dolió mucho, siendo yo un fan de la saga, uno de mis juegos de infancia, y peor aún siendo creado por el mismo creador de los originales, y es Mighty Number no. 9. Ah, yo tenía Ah, eso en mi lista porque es uno de esos, pero no lo hago personal porque nunca me consideré súper fan de Mega Man, pero sé que hicieron una asquerosidad que Kenji Inafune hizo un Alien Colonial Marines con una skin de Mega Man. sí, yo fui fanático de todos los Mega Man, de por sí, tanto me gusta el Mega Man, que el Mega Man, lo que fue el Zero y todos los
pseudo spin-off de Mega Man no fueron de mis favoritos. Yo siempre fui fanático del original. Y uno de los que por decirlo así, me pareció interesante fue el Legends, porque fue tan distinto a los demás que era interesante. No vamos a decir que era bueno, o que era malo, pero no, era distinto, era 3D y todo eso. Siempre me gusta cuando hacen un cambio grande. Pero después sacaron todo el hype y empezar a emocionar a la gente, que era la evolución del Mega Man, de volver al clásico y todo. Básicamente lo que trataron de hacer con Ritual of the Night, ¿cómo es que se llama? Bloodstain. Bloodstain. Pero, Bloodstain Ritual of the Night. pero Bloodstain lo logró, fue un éxito. No, Inclusive tiene sí. los nods o los easter eggs del Castlevania por homenaje. Pero este no. Este Mighty Number 9 no. Esto fue una patada en las bolas mientras uno masticaba una bola de cristal. Oh, A ver, yo le seguí la pista porque me pareció un caso realmente interesante. Porque fue un videojuego que en Kickstarter logró recaudar más de 3 millones de dólares. Y fue uh-huh. un videojuego que parece que como si lo hubiesen hecho con quizá con 500 dólares. Porque inclusive técnicamente estaba Mal, catastróficamente hecho. mal. De por sí, ahí Moreno habla de Cyberpunk y bueno, Mighty Number 9 hace que Cyberpunk pareciera el juego AAA perfecto. Sí. Yo no lo jugué evidentemente porque no me interesó. Pero como producto histórico de los videojuegos, por el acontecimiento que me interesó su historia. Y de hecho, todo lo que yo conocí fue a raíz de eso. Que yo leí, lo que yo investigué, lo que fue la recaudación crowdfunding en Kickstarter, el caos, la estafa de Kenji Inafune, que ni siquiera él fue quien lo desarrolló, sino él subcontrató a otra gente. O sea, Ajá. fue además de ser un producto súper over hipeado, fue una estafa total en toda regla. O sea, él se burló de todos sus bakers, de la industria. Es un caso realmente, además de patético, lamentable. Realmente tocó mucho la industria porque desde ahí la confianza por nuevos juegos, crowdfunding, realmente fue tocada. Sí, eso, entre eso y uno que otro MMO que también tuvo problemas con el crowdfunding se ha perdido mucho para los videojuegos por Y estafa. lo, sí, increíble, uno de lo que fuese una leyenda de los videojuegos, Kenji Inafune, creador de Mega Man, o de Rockman en Japón. Sí. Y aquí viene Big Boss a crear polémica, yo creo que un poco artificial, porque Yo quiero tocar ese tema, pero primero voy a hablar del de Moreno. Y claro, que Inafume lo pongo ahorita, yo lo tengo ahorita en el mismo lugar que tengo a Romero después de Daikatana, que ese también lo voy a de tocar. Katanas, ese fue otro. Está en la lista porque hay que darle su tunda, sus buenas nalgadas a George Romero. Mm. Ahora, hablando de lo que dijo Moreno, voy a tocar un tema. El hype de Cyberpunk. Uf, Un overhype, sí. porque demasiado tiempo hablando de ese videojuego. El primer tráiler salió en 2013. A mí me dejó alucinando. Sí, pero para mí el Eh, problema nunca fue ese tráiler. Para mí el problema fue antes de no, que lo no, lanzaran, que empezaron con los gameplay y el hype de la historia y el hype de cómo pasa y el hype del vehículo ese fue el problema, ese fue el hype. El hype. exacto. O sea, no el tráiler, yo digo que el tráiler lo conocimos hace mucho tiempo y crear una expectativa está bien. Pero cuando empezó la campaña de propaganda, de publicidad, yo lo diré más propaganda, fue muy grosera, fue muy incluso asquerosa porque lo veíamos en todos lados. Y incluso episodios en Twitch para hablar del videojuego. O sea, fue una saturación total, creando un super hype. Y de hecho, fue tanto el hype que con solamente
las preórdenes sobrepasaron los 13 millones de ventas a nivel general de Ujú. consolas y PC. O sea, imagina el hype que había por ese videojuego. Sí, fue un éxito. En ventas, en cuestión de negocios, es un O sea, éxito. un éxito, pero como caso de lo que estamos hablando del tema, sí, merece estar en la lista porque no solamente que en lo técnico tuviese problemas en las consolas de la pasada generación, PlayStation 4 y Xbox, y en PC de gama baja, el nivel técnico estaba catastrófico para ellos, para ese público, para ese target, Sí. porque las otras funcionaban mejor. Pero sí sigue teniendo problemas de rendimiento, eso es evidente, eso ya es otra cosa. Pero el corazón de lo que es el videojuego es para mí el mayor problema. Sí, ese fue el problema, el corazón. Y Porque no cumplieron todo lo que prometieron. Yo no me sentí en Blade Runner, yo no sentí esa supuesta masiva personalización de tu personaje para disfrutar tu... Es un excelente videojuego de rol, sí, pero hablamos de hype, de lo que se promete para de lo que entregaron. la ciudad se siente bastante viva, Sí, algo que me parece que ese juego hace bien y muchos juegos hace, como Grand Theft Auto también lo hace bien, el mismo Red Dead Redemption lo hace bien, es que el hecho de que una ciudad se sienta viva no significa que en la ciudad todo el tiempo hay algo que hacer o en todas partes de la ciudad hay algo. Porque si eso sucede, exacto. que es lo que el problema de Watch Dogs, cuando eso sucede, que toda la ciudad tiene algo, no se siente ya una ciudad realista, se siente como que tú eres el héroe de algo. Y Ese es otro caso, el Watch Dogs. sí, pero cuando una Ah, ciudad se siente viva, es porque tú te sientes como alguien X en la ciudad, como uno se siente en la vida real, que tú vas a la ciudad y tú no sientes que toda la ciudad en todas partes hay algo que hacer, no, tú vas de un punto a un punto B a buscar algo, pero hay cosas que están pasando en la ciudad que a ti ni te Cosas interesa. intermedias. Uh-huh. Y eso lo O sea, logró. está cargado de detalles que a veces ni siquiera no tenemos ni que enterarnos que están allí, Uh-huh. pero están. Eso es, pero fue tan desmedido lo que hizo CD Projekt que no entregó lo que prometieron en muchos niveles. No obstante, yo tengo que recalcar que yo disfruté mucho el videojuego y yo sé que le daré una segunda partida más adelante Igual yo. cuando lo mejoren. Porque hay cosas muy buenas, pero hay otras que no tantas. Sin tocar lo que fue el desastre técnico, porque ya eso está más que Más que claro. claro. Con lo de Y Red Watch Dead Dogs, Redemption, dale, Red Dead Redemption. Hablemos de Red Dead Redemption. ahí Big Boss habla de que él en lo personal fue el Red Dead Redemption 2. Que lo jugué y lo aburrió. Ahí sí no sé, pues Red Dead Redemption no hizo, el 2 no hizo hype. Ellos mostraron un tráiler con lo que es el mundo, que es lo que la gente quería ver. El juego a mí me parece excelente, un juegazo, especialmente. Sí, a mí me gustó mucho el primero y el segundo mejoró mis expectativas y mejoró todas las cosas del primero, inclusive hasta el punto de la casa y que se descompone y dependiendo de cómo tratas al animal se vende por menos el, la piel. Eso me pareció excelente. Pero ellos no hicieron hype. Y ahí es donde yo quiero llegar Exacto. al tema. Yo no incluiría a Red Dead Redemption en esta ecuación porque es que Rockstar llegó a un nivel tal que pocas desarrolladoras han llegado. From Software llegó a ese nivel. Sí, Que ellos pueden publicar, estamos desarrollando Red Dead Redemption 2, muestran un tráiler sin gameplay de historia, como hicieron, y luego un tráiler del gameplay, y luego la salida del videojuego. O sea, ellos nos crearon hype, nosotros nos hicimos hype, ese es el tema que... nos emocionamos, lo que somos fanáticos de la saga. Que yo, de hecho, yo no soy fan de GTA, sí de Red Dead Redemption. Entonces yo no incluiría en esta lista. Quizás a nuestro amigo Big Boss le hizo hype o lo considera un juego que hizo hype o le emocionó mucho y no le gustó el resultado final.
pero no podemos decir que fue un juego que salió cargado de bugs o que no entregó lo Para que nada. prometió. O La historia sea, está de acuerdo con lo que es el gameplay, inclusive es como el original, entonces no, me yo no parece incluiría en excelente. esta lista. Pero ahí No sí sé, quiero no me llegar parece. al tema, bueno, al tema no, hacer la diferencia de los dos hype, por decirlo así. Está el hype, que es el problema creado por las compañías, y está el hype subjetivo, cuando alguien o un jugador o una masa de jugadores se hace hype solo. Ese, ese es un problema de la persona. Eso no tiene nada, Sí. si trae consecuencias, consecuencias de la persona. Eso no tiene nada que ver con las compañías ni que el juego era malo. Bueno, si a ti te gusta mucho un juego y te emociona y tú te haces hype, es tu problema. Ah, por supuesto. Y Como el caso de Metroid lo anunciaron, yo tengo hype, bueno, ese es tu problema. Si el hype, para mí el hype bueno, siempre va a ahí ser malo porque el hype es desmedido. Nunca nada va a cumplir las expectativas de un hype. yo no tengo hype, solamente yo estoy súper emocionado. Y más porque, como ya hablamos, creo que hace 2 o 3 podcasts, cuando hablamos de las secuelas soñadas, hablé de sí, los que siguieron ese programa, que no son muchos hasta ahora, pero los que están de nuevo acá, saben que hablé de esta secuela y cuando Nintendo lo anunció, yo dije, sueño cumplido, orgasmo concluido. Sí. Y tengo mucha emoción, sí. O sea, No considero hype porque Metroid nunca ha sido, yo creo, ni siquiera en las primeras 10 sagas de Nintendo que le haya hecho publicidad ni que le haya dado la importancia. Así de que, por sí me bueno, sorprendió que lo hayan anunciado y no lo hayan sacado de golpe. sí, como hicieron con el Metroid Samus Return. Bueno, Ajá. y sí, yo tengo súper emoción por Metroid, por supuesto. O sea, amo la saga. Pero no hype. A ver, Caso, hype nocivo fue hype Assassin's siempre. Creed. Fue Assassin's Creed, el primero. No el 2, no el 3, no el Unity, no el Syndicate, no el Valhalla, no, el primero. Ese fue para mí el hype nocivo de la saga Assassin's Creed. Y puedo añadir que también muchos de los videojugadores se autoindujeron el hype también por venir Prince. de Prince of Persia. Si la gente esperaba un New Prince of Persia. Pero yo recuerdo, primero fueron las revistas, luego cuando empezamos con esto de YouTube, ese primigenio YouTube. Pero primero en las revistas, lo que hablaba Hobby Consola, lo que hablaba Mary Station, que eran las primigenias revistas a las que nosotros a la que accedíamos. Y Acoto para la gente joven. Y Playmanía, Revista es una cosa de papel parecida a un de libro, papel. donde hay fotos en papel, físicas, no digitales, que uno tenía que esperar y semanalmente o mensualmente comprar para poder enterarse de las noticias del mes. Y bueno, cuando salieron las primeras revistas con ese videojuego de lo que sería la secuela espiritual de Prince of Persia, what the fuck. Los gráficos eran imponentes, o sea, lo que hablaba, íbamos a enfrentar templarios, o sea, todo lo que se dijo fue exponencialmente colosal. Y cuando finalmente accedimos a ese tráiler, en el que vimos al asesino apartando una mezclándose entre una muchedumbre, apartando las personas, primera vez que veíamos algo así, como que alguien hacía ese movimiento con su mano tan sutil de apartar a alguien, a pasar y luego viene y saca una ballesta para interrumpir una ejecución, a alguien que iban a ahorcar. Eso fue que nos dejó. Y cuando sale el juego, lo que era un simulador de escuchar conversaciones, de robar cartas Y y parkour. de parkour. Yo todavía estoy esperando usar la ballesta en ese juego. También, pero nunca apareció. Y sí, fue genial eso de la hoja oculta, eso no se lo niego, eso Sí, fue, hey, A1.
Pero, ok, una vez que pasabas una hora haciendo eso, ya te aburría porque, ok, Era todo el juego. aparte, era todo el juego porque aparte la inteligencia artificial era nula o era peor que nula. Entonces, una hora de eso, fue horrible. Fue horrible, fue horrible. El O sea, hype fue desmedido. Yo creo que incluso al nivel de Watch Dogs, pero para mí la decepción fue peor con Assassin's Creed que con Watch Dogs, la ya, verdad. yo creo que porque ya uno sabía de dónde venía. Yo creo que Sí. Ubisoft cambió después de Assassin's Creed. O por lo menos la vista de la gente en Ubisoft. Por ejemplo, yo estoy muy, muy emocionado por Battlefield. Y Battlefield, a pesar de ser de EA, hace una cosa que es excelente con respecto a los trailers. Es que ellos sacan solamente dos trailers. Primero el tráiler normal y después el gameplay. Se acabó. Que ya es una saga consagrada, más allá ay, perdón, que hayan tenido algún desliz. Pero yo estoy escuchando de la saga Battlefield desde hace mucho rato, no desde ahorita. Sí, eso fue, uf, Sí, estoy hablando, yo estoy escuchando de esa saga de hace mucho rato y ya consagrada. Y sí, el papel era brillante y bonito, no de periódico. César la conoce al parecer. sí, eso que es obvio. Pero vivir en la patria hace cosas. Bueno, el haber Ay, no, vivido en la patria. allá uno envejece. Sí. Ahí uno envejece prematuramente, en todo nivel, no solamente físico ni mental, sino solamente cuando uno sale de allá es que empieza a ver, oh, existe internet 4G. Uno Oh, puede. tenemos algo llamado Twitch. Y ya Twitch es más viejo que las mismas revistas. Mm, Antes. Yo con el hype voy a tocar un tema, un juego, que yo juego, me disfruto mucho, pero yo creo que fue una de las víctimas y victimarios de poner el hype en la boca de mucha gente. Y es No Man's Sky. Sí, por supuesto, tiene que estar en la lista. Porque lo que se hizo con ese juego fue grosero. Sí. Uf. Y yo no sé si fue Sony, si fue Hello Games, si fue el psicópata megalómano de Sean Murray, pero sacaron ese juego antes de tiempo. O quizás lo anunciaron muy temprano No en su sé. desarrollo, no sé. Yo, Pero ese juego hay no muchas cumplió. cosas. Hay mucho donde cortar de allí. Porque el juego, el núcleo, le pasó, yo diría que a nivel de Cyberpunk. Yo no. Yo creo que al revés. Bueno, Porque ciertamente porque Cyberpunk salió después. no, no, Pero no, no por tiene, eso, sino porque a diferencia de Cyberpunk, donde el problema es el núcleo, No Man's Sky, cuando salió el problema es que era solamente núcleo, no había más nada. Por eso es no, es que que, por eso es que No Man's Sky está donde está ahorita y yo creo que quizás Cyberpunk no vaya a llegar a tener, o no ah, Cyberpunk, otros juegos como antes nunca tuvieron el efecto No Man's Sky de revivir. O el va a ser, mismo, va a ser duro revivir como lo hizo No Man's Sky, la verdad. o el mismo Final Fantasy XIV, que pudo revivir gracias a un buen núcleo. Pero Pero ese juego salió, fue un caso, porque incluso ellos vendieron un multiplayer en su momento, que lo terminaron entregando, sí, pero muchas copias físicas del PlayStation 4, evidentemente, venían con una pegatina, con una calcomanía que tapaba la función multiplayer. O no sea, sé dónde es. es un caso realmente Yo extraño. creo, personalmente, yo creo que no culpa a Sean Murray, no le quito la, la responsabilidad, obviamente. Yo culpo a Sony, porque yo me enteré de ese juego por yo ser un fanático, o sea, no un fanático, sino que me gustó mucho los juegos anteriores de ellos y me emociona el espacio y los juegos del espacio y todo eso.
Y cuando salió los primeros anuncios de ese juego, antes de que saliera en mainstream y Sony, trailer y todo eso, a mí me parece interesante. Incluso no pensaba que iba a ser un juego en primera persona ni nada, porque obviamente es una, una creadora indie. Y era un grupo de 14 personas solamente. Entonces decía, un juego indie de espacio, exploración, con planetas y todo eso que generado Proceduralmente. proceduralmente. Me pareció muy interesante. Era y ambicioso. Eso a mí me dejó, Pero al what the principio fuck. no era tan ambicioso. Por eso es que yo ahí toco el tema, porque como yo lo estuve siguiendo desde el principio, inclusive yo compré el juego cuando salió, yo lo estuve siguiendo desde el principio, a mí me gustó la idea. Yo dije, esto se ve interesante. Es como cuando yo lo vi, antes de que inclusive dijeran que iba a salir en Sony, me pareció un juego perfecto para jugarlo, relajarse, explorar un poco, porque esa era la idea al principio, simplemente un juego de exploración donde tú ibas a volar y conseguir cosas nuevas, conocer criaturas nuevas y ya. No iba a haber más nada, no iba a haber historias ni nada de eso. Así empezó el juego. Aparentemente Sony se enteró o pagó para tener la cierta exclusividad y empezó Sony a hacer los trailers y empezó a Sony a hacer la noticia. Y lo peor que pudo haber hecho Sony para mí fue agarrar a Sean Murray, que es el director creativo, agarrar a Sean Murray como la cara del juego. Estamos hablando de una persona que es un nerd, eh, muy introvertido, es una persona que no tiene habilidades sociales buenas. ¿Por qué vas a agarrar a esa persona? Inclusive yo la otra vez me puse a ver varias entrevistas a él y las primeras entrevistas se escuchaba como él decía las cosas como el juego iba a ser. Me acuerdo cuando yo vi las primeras entrevistas y yo dije, ok, voy a comprar el juego. Se ve interesante. Y él decía, sí, es un juego de exploración, va a ser online. Nunca dijo en las primeras entrevistas, nunca dijo que era multiplayer, simplemente decía que sí iba a ser un servidor donde la gente iba a estar conectada, pero la posibilidad de encontrarse con otro era extremadamente remota por lo vasto del universo, bla, bla, bla. Yo recuerdo eso. Y después empezó, no, que sí, y inclusive me acuerdo que cuando mostraron ese ni siquiera había mostrado los primeros trailers, ni nada. Y de pronto empezó Sony con que sí, el juego y miles de millones y nunca vas a encontrar nada y llegar al centro de la galaxia que era el objetivo va a tocar miles de años porque es muy grande el mundo y tal. Y yo, ya El va, ya va. universo. Yo empecé a escuchar eso y yo me acordaba de la primera entrevista y ya va, pero Sean Murray nunca dijo eso. Me metía en la página oficial del juego y la página oficial no decía eso tampoco. Y después empiezan a poner a Sean Murray y se veía a Sean Murray como la gente le preguntaba cosas y él, sí, ok, incómodo. Por eso que yo no lo culpo Súper como incómodo. tal. Es alguien que no debería estar ahí, no sabe manejar la presión de televisión ni nada de eso. Qué curioso que menciones a No Man's Sky. Yo estoy haciendo ahorita una investigación para un video que voy a hacer. Y casualmente en una de las páginas habla de Sean Murray. Y hay un video que dice, escucha a Sean Murray mentir por 8 minutos y medio. Y ahí eso me hace revivir esa época cuando había mucho hype sobre No Man's Sky. Pero eso fue un circo, fue algo muy rocambolesco. Sí. Salía también Suhei Yoshida. Yo recuerdo que había un video de Suhei Yoshida, el antiguo, el Jim Ryan japonés, Ah, hablando con Sean Murray sobre el videojuego y todas las expectativas. Sí, yo recuerdo eso y fue bastante rocambolesco lo que pasó con No Man's Sky. Pero me alegro mucho que el corazón haya permanecido y actualmente sea un videojuego realmente muy jugado, es muy popular. de por sí, el juego Para, ahorita, para ese nicho de jugadores que le gusta, es bastante popular. Sí, sí, el en juego Steam se vende ahorita, mucho, es jugado por muchas personas. el juego ahorita inclusive es uno de esos juegos que todo lo que prometió cuando lo anunciaron lo cumplió y hay más cosas. Al punto de que tú puedes obtener la nave de Mass Effect, el Normandy, lo puedes obtener en No Man's Sky. Ha crecido, qué bueno. De verdad me Es, alegro porque fue un ave fénix hecho sí, videojuego. pero ahí es donde yo digo,
que No Man's Sky, a diferencia de Cyberpunk, que Cyberpunk el problema es el núcleo. Yo creo que Cyberpunk lo pueden arreglar, puede llegar a ser excelente juego, pero el problema de que el núcleo falla es lo que va a prever que sea aquel juego que cambia la historia. No Man's Yo creo que Sky siempre tuvo el buen núcleo, porque yo lo jugué cuando salió y lo jugué y me gustó mucho, pero sí tenía los problemas, pero el núcleo del juego, cuando yo lo jugué, era perfecto, el núcleo estaba bien y decía, este juego tiene mucha expectativa, es un muy buen núcleo, pero básicamente el juego salió como una especie de early access. Si lo hubiesen sacado como early access, la gente no se hubiese quejado, no hubiese habido problemas con él. eso es cierto. Eso es cierto. Pero Por ejemplo, pero el núcleo eso me está bien. hace acordar que actualmente hay un Early Access que es Baldur's Gate 3, pero es un Early Access a 60 euros, $60. O sea que estamos hablando de un Early Access AAA. Mejor un early access a $60 que el famoso juego que nunca creo que saldrá, Star Citizen. No, eso es, yo creo que se puede hacer un programa solamente para hablar de Star Citizen, porque Sí, eso incluye hype. Quizás no la gente en videoconsolas no lo tenga tan presente, porque más que todo para PC. Pero está hablando de un juego que se ha vendido como sí, yo creo que la Star panacea, Citizen la panacea, es y un programa. es un early access que ya tiene no sé cuántos años. Es una estafa pixelada, es una Ya, estafa ya está en como el juego teraflops. más caro o el juego con mayor ingreso o mayor ingreso Es no. que, es que además de Ah, todo eso, se puede considerar es un videojuego que vende naves por $300, por $1000, o sea, vende cosméticos, vende pay to win, vende miles de cosas adicionales al videojuego base, hiper mega caras. yo creo que ese juego mejor ese juego lo tocamos como un E- e- solo programa. Ese es un solo programa, porque hay casos de demandas contra los desarrolladores. O sea, eso es de no parar, es un circo total Star Citizen. Sí, ese Eso es vamos a verdad, dejarlo para un programa Star ese es Citizen. ese es un programa dividido yo creo que se puede dividir un programa en 4 capítulos. Fácil, Y yo sí. creo que es fácil y yo creo que pasamos la hora para hablar de todo lo que representa Star Citizen. Ah, es muy ridículo. Sí, eso. Ah, eh, Voy a hablar Ah, algo, otro que el Cocoro, ya va, que no quiero, no, ya va, no quiero pasar esto que nos ha preguntado el Blue Box porque la comunidad es muy importante, los que hablan en nuestro chat son importantes, entonces no quiero que se sientan desplazados. Kojima, que es una pregunta interesante, es muy subjetiva, pero una pregunta interesante. ¿Kojima es un vende hype? mm. Es la pregunta. Yo diría, No la estoy formulando diferente, sino como la ha formulado de Big Boss. Kojima es un vende hype. yo diría no. Yo diría Kojima no es un vende hype. Pero yo diría hay una Yo- cultura de hype alrededor de Kojima. sí, yo creo que a Kojima lo han endiosado. No es el único. Ujú. No es el Pero, único porque hay otros desarrolladores que también están un poco endiosados. Pero a pero, ver, yo con el caso de Death Stranding, yo diría que Kojima ha vendido hype no con sé, yo Death Stranding. de Stranding no lo he jugado, lo quiero jugar. Pero, Con Death Stranding, sí, no voy a tocar toda su carrera, ni lo voy a tocar ni desde Metal Gear de NES hasta Police Now, ni Metal Gear 5, no, pero yo creo que Death Stranding, yo sí voy a incluir hype. No voy a decir Kojima vende hype porque sería hablar de toda su carrera y estamos hablando de que alguien que ha aportado muy cosas buenas a la industria, al medio, pero con yo, Death Stranding yo diría que sí. yo diría que no. Yo diría que hubo un hype solamente porque era Kojima. Pero Kojima nunca prometió nada con Death Stranding. Bueno, lo único que prometió es lo que siempre promete Kojima. Este es un juego único y va a ser nuevo y todo esto, Sí, es que va a crear un nuevo género es que pero no hubo cuando promesa. Y los ah, trailers de Death Stranding, si crearon hype, la única cosa que uno podía esperar o te prometió ese juego es que no entendías un coño. Pues los trailers no pero se entienden. Pero ha sido
de que todo lo que ha sido alrededor, lo que ha acontecido alrededor de Death Stranding es, yo diría que la mejor definición es un circo. Sí. Yo recuerdo que incluso hubo noticias, así será la niebla, la neblina en Death Stranding. Así se ve el césped en Death Stranding. O sea, hasta ese nivel hubo noticias con respecto a Kojima. Y no estoy diciendo que sea Kojima que lo haya hecho, porque no es que tenga culpa Kojima de que venga algún pirado, algún fanático absurdo de algún medio a escribir una nota sobre la neblina de Death Stranding. Eso no es una noticia. Y no es Kojima que lo haya apuntado con un revólver para que la haga. O sea, el circo que hubo alrededor es otra cosa. Fíjate que ahora Pero que hablas del circo, acabo de unir los puntos, que fue Sony. Sony Fíjate, también hizo lo suyo. fíjate el circo Y él, de No Man's Sky y compáralo con el circo de Kojima. Bueno, de Death Stranding. A diferencia que no, Kojima nunca hizo lo que hizo, nunca, o sea, Kojima sabe manejar los medios, es una persona que sabe moverse en los medios y estar en el spotlight, a diferencia de Sean Murray. Kojima hizo lo sí, inteligente, ser callado y misterioso. sí, pero que también Kojima es medio diva. Es Sí, otra cosa. Y como y reitero, no es culpa de Kojima ni de Sony de que venga alguien en hobby consola y escriba una noticia diciendo, esta es el rostro de Ladens, la uh-huh, mascota oficial de Kojima Production. Esa, esa vaina no es una noticia, pero no es culpa ni de Kojima, ni de Kojima Production, ni de Sony, ni de nadie que algún fanático absurdo de Kojima haga una noticia sobre ello. Por eso digo que es un circo alrededor. claro, Pero yo creo cuando que Kojima me dice, voy a crear un nuevo género, voy a revolucionar los mundos abiertos, voy a revolucionar los videojuegos con mi nueva entrega, este va a ser mi mejor trabajo, porque eso lo dijo de Death Stranding. Y cuando vos decís eso, veniendo de haber creado Metal Gear 1, Metal Gear 3, eh, carajo, le estás inyectando algo de hype al asunto. sí. Porque O sea, con lo quizás lo de su mejor trabajo, bueno, eso es eso subjetivo. fue, Eso es subjetivo porque quizás es, para él sí es subje- su mejor trabajo. es subjetivo, sí, pero no estamos hablando ni de un Cold Fear, ni de juegos que han pasado por sobre la mesa. Carajo, estamos hablando de Kojima que creó Metal Gear. Sí. Y Pero que no sí, solamente que haya creado Metal Gear, sino que después reinventó Metal Gear con Metal Gear 3. Y luego me y, decís que vas a traer tu mejor trabajo. Evidentemente mi hype, mi emoción se eleva porque Metal Gear Solid 3 para mí está en el Olimpo de los videojuegos. Y eso que yo no soy fanático de Kojima como persona, pero sí como desarrollador. Y entonces me decís, voy a crear mi mejor trabajo. Y yo, oh, te dejo mis expectativas. Ey, estamos hablando de cosas serias. Porque es como que ahora venga Miyazaki y me diga, voy a hacer mi mejor trabajo con el Dark Souls 5. Lo sí. primero que voy a pensar yo es, mierda, me voy a amarrar el pantalón, me voy a sujetar pronto porque me voy a cagar aquí. Por eso, Porque lo pero que va a ver, lo que va. ahí es donde voy con yo digo, lo que para mí es lo inteligente de Kojima en su manera de manejar los medios. Él dijo, voy a crear mi mejor trabajo. Ok, obviamente para mí no es su eh, mejor trabajo, pero no no, puedo decir que para él no lo sea. sí, Ahí eso es inteligente. Cuando dijo, voy a crear un nuevo género, es verdad. Voy a revolucionar los mundos abiertos, es verdad. Nadie dijo que fue para bien o para mal, pero es verdad. Por eso digo, él es inteligente en la media. Él cuando dice no, algo, puede ir de él es un cualquier lado. él es un tiburón de los medios, él sabe Sí, manejarse bien, eso no se lo voy a discutir. Él es un pillín. sí, Él para mí es el Steve Jobs de los videojuegos. sí. Él se sabe, Él sabe. él sabe. Por eso yo digo, yo no Pero, diría vende hype porque dio pero es un las... vende Dio, burra, pero es un sí, vende burra. sí, exacto. Es un vende burra. Eh. Él fue lo suficientemente inteligente, astuto y pillo para vender Es un pillo. cosas que pueden hacer que la gente tenga hype, pero por su propia cuenta. Y si le Es un llegan a él, pillo. él puede decir fácilmente, yo no prometí que iba a ser bueno, yo no prometí que te iba a gustar. Eh,
sea, yo quedé con Death Stranding como ha quedado mi foto congelada en el stream. Así quedé. Así quedé porque coño me va a decir, yo que creé Metal Gear Solid 3, creé un personaje tan icónico como Solid Snake, voy a crear mi mejor trabajo mío. ¡Mierda! ¿Qué es esto? Pero así quedé. Yo todavía lo quiero jugar porque a mí me gustan los trabajos de Kojima más que por la jugabilidad. Me gusta mucho su narrativa caótica y Es que ahí, desastrosa. Kojima es un programa aparte. Y es un bueno, es Sí. algo que lo toquemos vos y yo, porque yo soy fanático de Kojima, pero yo tengo mi recelo con él, porque a veces cuando él es alguien especial. Sí, yo creo que vamos Y a dejar un cierro programa para hablar de pero desarrolladores especiales. sí, pero con esto cierro, porque él es alguien especial, es alguien de que si vos le das el mano, él no te agarra el brazo, él te agarra hasta el culo. Ajá. Entonces, hasta ahí lo dejo. O Y te desarma sea, y te vuelve raro. sí, sí, sí. Y, y como yo voy a seguir haciendo esto un programa personal, no puedo, sino, no puedo menos que decir Final Fantasy XIII. Oh, ay, ay, Con ay, ese nos ay. vendieron, no la burra, nos vendieron como si fuese un unicornio, nos terminaron vendiendo algún perro random rescatado de de alguna, algún refugio caótico, algo así. Fue lamentable lo que hicieron con Final Fantasy XIII, lo que nos vendieron y lo que Yo nos entregaron. tuve suerte que nunca caí en ese. Nunca lo compré, nunca nada. Soy fanático de los Final Fantasy, de verdad nunca caí en ese. No me gustó, nada, no. ¿Sabes qué me salvó a mí? La decepción que para mí representó Resident Evil 5, Metal Gear Solid 4. Esos dos juegos me dijeron a mí, no es tiempo de comprar una PlayStation 3 ni una Xbox 360. Eso me libró a mí, porque si no, No sé. si yo hubiese tenido una PlayStation 3, yo me hubiese comprado Final Fantasy 13. Yo me, Resident Evil 5 y bueno, Metal Gear 4 me gustó, pero para mí fue más una película interactiva que un juego como tal, pero me Sí. gustó. Resident Evil 5 me parece un mal juego, lo disfruté. En ese entonces lo jugué con mi novia. De ese entonces, curiosamente, ella le gusta usar a Shiva, a Lomar, ella la negra, es negra. Y es lo curioso de esa situación con ese juego. Pero Final Fantasy, menos mal que no caí en ese. Todavía estaba Menos muy mal que no ocupado. caíste. Estaba jugando todavía el 12 y sacándole muchas cosas al 12 y yo dije, no me atrajo. No. A mí me encantó mucho Final Fantasy 12. Fue uno de los más polémicos de la historia en cuanto a la saga, sí, porque cambió mucho. A mí me gustó. Y yo me emocioné mucho, pero el hype está en cómo nos vendieron. Sí, el 13 lo vendieron. Esos mostraron videos súper geniales que parecía. O sea, yo lo primero que dije fue, llegó la hora, llegó por primera vez el Star Wars de los videojuegos. Uh -huh. Ese efecto, cuando salió la primera Star Wars, evidentemente nosotros no lo vivimos, no somos tan viejos, pero siendo cinéfilos conocemos el impacto que tuvo Star Epic. Wars en su momento. Sí, Yo, y pe- yo, es yo, yo me dije eso con todo lo que nos mostraban. Y no solamente eso, sino que venía la primera Nomurada. En ese momento yo no tenía Nomura como un loco como lo es. Cuando crearon la fábula Nova Crystallis, un universo magnánimo en el que vamos a contar historias súper increíbles, vamos a desarrollar 3 videojuegos de Final Fantasy al mismo tiempo, Final Fantasy Versus 13, que es el que se convirtió en Final Fantasy 15, Final Fantasy Agito 13, que era para la PSP en ese momento, uh -huh. Que y Final Fantasy fue 13. ese allito fue cuál, el Brave Exvius, ahora. No, no, él después se transformó en el Type 0. Type 0 fue, sí. Sí. Y bueno, o sea, fue tanto lo que se vendió de eso porque era, vamos a hacer la revolución dentro de la saga Final Fantasy, una saga ya consagrada desde hace décadas. Y como toda revolución, lo que lleva a la Una revolución re- es sí, una revolución de castrista fue eso, eh, de mierda.
Sí, porque imagínate lo que estaban vendiendo, no solamente hacer una revolución dentro de una saga ya consagrada, épica, en el Olimpo de los videojuegos, sino que están creando una super, hiper, mega constelación de juegos con una historia súper alocada en la que vamos a... Esto va a ser una saga que va a durar no sé cuántos, 20 años, algo así. Entonces, por eso digo que era como una especie de Star Wars. Sí. Un universo en el cual iban a hacer juegos para móviles, juegos para portátiles, juegos para todo tipo y que iban a tener 10.000 continuaciones y terminaron entregando un juego pero hiper, hiper pedorro que no se parecía a ningún Final Fantasy. Era malo en todo sentido. Yo creo que sí, Extremadamente lineal. extremadamente lineal. Ese juego que si se llama de otra forma y hubiese tenido otra publisher, hubiese pasado por un juego medianamente aceptable que costase $15 y bueno, Ujú. no pasaría a la historia de los videojuegos, pero es para disfrutar por unas 20 horas si tienes la paciencia. Pero un Final Fantasy, No, 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 eso fue no. horrible. En ese momento, quizás Final Fantasy actualmente no tiene el impacto de otra saga, pero en ese momento Final Fantasy era el top. En ese momento Final Fantasy estaba en el cielo, en el Olimpo, en el Valhalla de los videojuegos. Era una saga intocable. Por eso es que está en esta lista, por eso que fue hype y por eso que nos entregaron una basofia Lovecraftiana de nuevo. Y yo todavía no entiendo decisiones tan increíblemente estúpidas como vincular los summons, o no me acuerdo cómo se llamaban en ese, a personajes específicos. Eso fue algo que para mí fue increíble. Sin tomar en cuenta de que Shiva era una moto. No, es que ¿Por qué fue Shiva era malo una en moto? todo sentido. No, no, no. A mí me Quizá, sorprendió fue lo extremadamente lineal que era. sí. eh, Fue lineal, fue... A ver, la historia también fue estúpida. Sí, Y es una total. de las cosas que era más preciada, la más apreciada y preciada en Final Fantasy. La jugabilidad, que era el núcleo. Sí, pueden tener historias geniales, pero el núcleo siempre fue la jugabilidad. Y en Ujú. la jugabilidad venía implícito exploración, cierta sensación de libertad, porque en ese momento no se conocía el concepto de mundo abierto, no, no. Pero Pero no sé, siempre los Final tenías tu... Fantasy eran entre los eh, Final Fantasy Era... podríamos decir que son mundo abierto todos. eh, exacto, siempre tenías tu posibilidades de naves, primero nave terrestre, naves después que te daban un poco más de libertad, hasta que al fin te daban tu nave en la que podías explorar todo el mundo. Eso era Final Fantasy. Y ya, ok, en el 10 nos cortaron un poco las alas, Sí, pero en el pero 13 fue... 13 fue, no, ¿qué quieres volar? Bueno, ahí tienes unas patas de pollo. Sí, entonces por eso digo lo pongo personal, porque yo era súper fanático de Final Fantasy. Y gracias a este videojuego yo me corté de lleno con la saga Final Fantasy. Ok, no voy a contar Final Fantasy VII Remake, porque eso es parte de la nostalgia. Sí, Pero yo ni siquiera, le he dado la oportunidad a Final Fantasy XV. O sea, así fue el es impacto bueno, que causó este. es bueno. Y O sea, no lo pondré en duda, pero es que tengo tan malos recuerdos de Final Fantasy XIII que no sé cuándo yo haga las paces con esta saga otra vez. No sé cuándo. quizás con el 16, Con ese, yo creo que ya, sí. pero el quince es bueno. O sea, sí tiene sus problemas de lo que fue Y el no, sangrado y del no. 13, lo manchó ¿Tú un poco. puedes prendre el teléfono? ¿O Apple? ¿Tú puedes Apple también? Perdón. Perdón por la interrupción. Eh, pero sí, tiene un poco de salpicada del 13, eso es cosas que me molestan, pero Es el que, juego como tal no es malo. que el 15 Es verso, era verso. es el versus y eh, Hajime Tabata agarró los despojos que había dejado Nomura y tuvo que hacer ciertos parapetos para poder
ensamblar el desastre que había dejado Nomura y lograr sacar ese videojuego a tiempo, porque aparte estaba a punto de la bancarrota Square Enix. O sea, la Ujú. misión en ese momento para salvar al juego y de salvar a la compañía fue, wow, Fue- Hajime Tabata es un héroe. O sí. sea, y Sí, porque increíble. el 13 para mí es el equivalente a episodio 8 de Star Wars. Algo que ojalá no hubiese existido. Sí. Y yo ahora voy a tocar un juego Es que, personal, no porque sea fanático ni dale, porque nada, sino porque dale. me sentí, no me sentí, sentí como si hubiese votado por el chavismo cuando compré ese juego. Ouch. ¿Qué fue? Y es ¿Qué fue? ¿Qué fue? el Iron Man Simulator. El Iron Man Simulator, el Iron Man de VR. No, Anthem. Ay, no puede ser, lo compraste. Yo lo compré Es- porque era BioWare. bueno, es que BioWare era sello de calidad. Hasta ese punto, antes, BioWare estaba en lo más prestigioso de la industria. Yo lo compré Sí, por ser BioWare y porque antes de Anthem y había salido el Mass Effect Andrómeda, pero Mass Effect Andrómeda no fue a BioWare como tal, no era nadie de BioWare, era un grupo nuevo, bajo BioWare que lo creo. Y yo dije, no, si BioWare no se va a dar el lujo, estando debajo de EA, que es el mata desarrolladores por excelencia, estando bajo EA, BioWare no se va a dar el lujo a sacar un juego malo y arriesgarse a desaparecer después de Andrómeda. O sea, tienen que sacar algo bueno. sí, pero Y yo, no. y yo dije, voy a comprar Anthem. eh, Vamos a ver. Que quieren ser un Destiny. Bueno, Destiny lo disfruté cuando salió, pero fue después que faltó. Vamos a ver. Compré el Anthem. A pesar de los casi 15, 16 horas de loading time cada vez que iba a salir de la base, el mundo estaba increíble. Yo digo, oh, se ve muy bien, los movimientos eran muy bien. Y ya, se ve muy bien y los movimientos eran muy buenos. Ya, eso es todo lo bueno que tengo que decir de ese juego. Es lamentable porque pintaba bien la idea. Sí, la idea era interesante y eran desarrolladores de BioWare que venían con peso. Y yo dije, bueno, quizás lo arreglan, quizás. Y después se fueron todos los desarrolladores de BioWare y eso no van a arreglar nada. Me sorprende que todavía exista BioWare más bien. Pero sí, eso me dolió personalmente. Porque yo dije, ¿por qué? ¿Por qué caí en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Ah, aparte a precio de triple A. Y los triple A de Electronic Arts, que no son FIFA, normalmente no cuestan 60, cuestan 70 ujú. dólares barra euros. Son de los más caros de la industria, junto con Lo los de único, Rockstar. lo único que sí digo que bueno en ese aspecto fue que yo preordené antes, pero había una oferta cuando estaba en España que por haberlo preordenado me salió en 30. Te salvaste. Entonces yo dije, Hombre. ok, lo preordeno, tal. Uh, Que de cierta manera me pasó lo mismo, yo compré el Cyberpunk aquí en Finlandia en preorden en 20 euros. No la Full Collection Edition, sino la media, que viene con varias mapas y otras cosas. Y yo dije, bueno, no sé por qué, o no sé si es que Europa o algo tiene alguna ley de que los preorden tienen que ser más baratos, no sé, pero yo feliz. Así sí los preordeno. pero qué felicidad. Yo espero conseguir algo así aquí en Francia. Que con los impuestos que hay acá, no sé, pero espero. Cuando salga. No tengo hype, pero tengo mucha emoción por Dying Light 2. Espero que no le Ujú. pase como a sus colegas de CD Projekt Red, sus colegas polacos. Sí, Espero que no, porque aparte ese juego ha tenido ciertos problemas. ha tenido muchos problemas. Sí, quiero decir ciertos para no perder las ansias. Ese juego lo quisiera comprar de salida, pero como ha tenido ciertos problemas en su fase de desarrollo, voy a esperar que salga y ver esos
críticos de la web, que son bien críticos, no son fanáticos, a ver qué opinan. Porque va a salir a precio triple A, entonces bueno, si voy a hacer esa inversión que sea para bien. Sí. Porque si, Todavía me duele antes. Ahorita que lo nombré, volví a darle a la herida. yo recuerdo la primera vez que mostraron ese juego, yo quedé impresionado. De hecho, yo pensé, este juego no está apto para Las la consolas. generación actual, en ese momento cuando salió. Porque se veía no solamente que se viese bien, porque se veía estupendamente bien, el nivel de detalle, sino eso, los movimientos, las posibilidades técnicas. Y esto si sale va a poner a parir la PlayStation 4, Xbox, lo que sea. Y para correrlo, si yo tengo un PC, necesitaré una tarjeta de gráfica gama alta. Pero bueno, No, 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 qué horrible. lamentablemente Iron Man Simulator no fue lo que se esperaba. Y el hype que hicieron con ese juego. No, y el nuevo Destiny, el nuevo, lo mismo, la famosa promesa, este juego va a durar por 10 años. Ah, Bueno, sí, Destiny. ni Yo 10 no. horas de contenido tenía ese juego. Yo creo que uno para ir finalizando porque es parte ya de la historia y del cementerio de los videojuegos, es Duke Nukem Forever. Ese, yo sabía, yo estaba pensando en ese para cerrar, Hay que ver, Duke cerrar Nukem con broche de oro. es algo clásico, pero es que ese videojuego pasó por tantos problemas de desarrollo, varios estudios de desarrollo, muchos retrasos, cancelaciones no, sino reinicio, entonces cuando al fin sale, ya salió desfasado, Sí, en todo sentido. el juego iba a salir desfasado. Ya eso lo sabíamos porque estaban reiniciando cada rato. El juego iba a salir desfasado. Ahí creo yo que hubo la mezcla doble hype, porque no hubo hype por promesas del juego. Exacto. Hubo hype porque existía que lo estaban haciendo. O sea, al Exacto, principio sí, hubo el hype del principio con las promesas, que va a ser el primero de nueva generación, de los Duke Nukem, y Duke volverá y todo eso, entonces se creó el hype. En ese entonces no era hype, en ese entonces simplemente era la emoción de que sí iba a pasar. Y empezaron a es pasar los que años y solamente el hecho de decir que lo seguían haciendo, eso ya estaba generando hype. y- tuvo casi una década en ese problema. Más, creo que fueron más de 10 años. Uf, Ah, ese Yo está no, al lado de Daikatana, está ahí. pero no, pobrecito. Yo quería que Yo fuese. espero que ustedes allí viendo esto sepan que es Daikatana. Si no, tienen tarea pendiente. Uh-huh. Busquen a Romero y Daikatana. Eso va a ser importante. Pero sí, Ah, Daikatana. Duke Nukem Forever. Yo creo que el Eso es mayor problema de Duke Nukem Forever no solamente era el desfase del técnico ni nada de eso, sino el desfase generacional que tuvo. Cuando exacto. al final salió ese juego, la gente que lo jugaba o que estaba esperando ese juego y que iba a aceptar la comedia y todo eso de ese juego no estaba para la generación. Como es el problema que ha tenido los juegos por lo que para mí ningún juego de Larry, Larry, ahora va a servir. Son juegos de esa Eso es época. son de otra época. Es que Duke Nukem, cuando se prometió Duke Nukem Forever, había muchas sagas que no existían. Uh -huh. No había aparecido todavía Call of Duty Modern Warfare para revolucionar los shooters en primera persona. O sea, no habían pasado muchas cosas en los videojuegos. Cuando se anunció y para cuando finalmente salió, ya los videojuegos habían cambiado tanto que es como si hubiésemos retrocedido al primer Mario, ni siquiera al Super Mario Bros., sino al primer Mario. Sí. Algo así. A mí Una diferencia. sí me gustaría que Bethesda sacara un Duke Nukem Ah, dándole
El mismo equipo que hizo Doom, que saque un Duke Nukem y que saque un Quake. Y es que ellos ya tienen el motor de id Software y tienen dos estudios que son especialistas. Fíjate, por un lado, id Software revivió Doom. Y no solamente que revivió Doom, sino que lo volvió a revivir con Doom Eternal. O sea, ya con el Doom de 2016 lo volvió a la vida. Pero ya, si juegas Doom Eternal, no vuelves a ese Doom, que ya de por sí era muy bueno. Sí, lo reinmortalizaron. Lo reinmortalizó. Y Matching Head Games revivió Wolfenstein. Entonces tienen dos estudios capaces de revivir a otro clásico como lo es Duke Nukem. Quizás ciertas cosas no la incluiría No, tienen que porque incluirlos. Ese es el problema de Duke Nukem. deberían, sí, porque sería un juego anti-walk, anti-progress por excelencia. Pero no sé si están dispuestos a hacerlo. Ese es el problema de Duke Nukem, que si Duke Nukem lo sacas sin eso, fracasa, porque deja de ser Duke Nukem. Sería un Es juego como sacar un anti-walk. juego de South Park sin grosería. Sí. Pero de Duke, que tienen los equipos suficientes y la tecnología y el apoyo de Microsoft para revivir eso y Quake también, sí lo sí, tiene. sí, Tiene desarrolladores a nivel top en ese género. sí, definitivamente sí. Y bueno, yo creo que ese Duke Nukem fue el perfecto cierre. Sí. Ay, pero ahí me duele Duke Nukem. Sí. Porque es de los abuelos de los videojuegos. De los que pusieron pilares junto a Doom, junto a tantos otros. Y No ese Duke había, Nukem Forever fue tan lamentable que es como ver a una estrella de rock. Es como lo que está pasando actualmente con Axl Rose. exacto, Una leyenda del rock que luego volvió y convertido en eso. en esto. Fue algo así, Duke Nukem. Ay, pobrecito el Duke. Sí. Bueno, muy buen Sí, cierre. muy buen cierre. Y no olviden, cáguense forever en Alien Colonial Marines. Sí. Y tarea, investiguen sobre Romero y Daikatana. Muy importante. Es parte de la historia de los videojuegos. Y si alguno quiere ser desarrollador de videojuegos y llega a serlo, igual investiguen eso, le va a servir. Sí. Para antes, durante y después. Así se conviertan en leyendas o en los futuros Miyamoto, Kojima o Miyazaki. Eso es un manual de lo que no hay que hacer. Ah, bueno, Pero, que estén muy bien, mis amigos. Besos, abrazos y un brindis sin alcohol hoy lo hago. Para la próxima cumplo la tarea para brindar con ustedes. feliz Midsummer a todo lo Ay, que sí. tengo. Ah, Fucking summer, fucking verano. sí. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Ahí veremos de qué hablaremos. Quizás Star Sí, vamos a Citizen, preparar. quizás no. Y, Yo creo que todavía no, pero todavía un no. programa, un programa va a ser dedicado a ello. Se lo merece. Un especial. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.